Buenos días a todos. Desde luego está siendo bastante interesante, al menos a mí me está gustando mucho. Enhorabuena al ponente anterior porque creo que nos ha dado una visión bastante interesante, ¿no? No puedo empezar sino agradeciendo a la organización el que haya pensado en mi persona pues para poder moderar esta mesa con estas grandes personalidades que me acompañan hoy, que nos van a ilustrar en muchas cosas. Están presentados, pero bueno, a mi derecha Ricardo Frutuoso, presidente de AICE, Félix Cano, presidente de FACIL, Pedro Ruiz, presidente de Vitartis, y Ginés Ángel García, presidente de A3E. Antes de entrar en la parte mollar de la mesa, permitidme presentar un poco, con unas breves pinceladas, lo que es cada una de las asociaciones, ¿no? AICE es una asociación privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la competitividad de los asociados a partir de la innovación, la colaboración, la capacitación, la internacionalización y la comunicación como herramienta base del desarrollo económico y social de los mismos, de nuestro entorno y de los territorios. AICE aglutina a más de 100 socios de la cadena de valor de la industria del hábitat y construcción que se interrelacionan entre sí y con los diferentes actores públicos y privados, con el objetivo de dar una respuesta colaborativa a los retos a los que nos enfrentamos, actuando de manera conjunta como un agente del cambio mediante acciones estratégicas. FACIL representa a toda la cadena de valor del sector de automoción de Castilla y León. Son más de 79 socios con una facturación acumulada de más de 9.100 millones y que da empleo directo a más de 28.000 trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. Entre sus socios, fabricantes de vehículos, de componentes y sistemas de automoción, empresas de servicios industriales, integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías y también universidades y centros tecnológicos especializados en el sector. Su objetivo principal es buscar soluciones innovadoras y promover iniciativas en cooperación para aumentar la competitividad de sus socios y contribuir al fortalecimiento del sector. Promueven acciones que favorecen la adaptación a los cambios tecnológicos y la anticipación a los retos del mercado, nunca mejor dicho en la jornada en la que estamos, ¿no? Vitartis es la asociación de la industria alimentaria de Castilla y León. Aglutina a más de 144 empresas, en su mayoría empresas agroalimentarias, pero también desempeñan un papel fundamental en la asociación las universidades y centros tecnológicos de la región, que trabajan en el ámbito de la alimentación y empresas especializadas en servicios al sector, estableciéndose así un ecosistema de innovación abierta y colaborativa en el sector agroalimentario de Castilla y León. Trabaja por la sostenibilidad, la competitividad a través de la innovación, estando comprometida con el desarrollo económico y social de nuestra región, que da visibilidad a un sector que es enseña de identidad de Castilla y León y alma de la recuperación del mundo rural. Sostenibilidad, competitividad y responsabilidad son los tres pilares en los que se basa el sector que Vitartis representa, esto es, la tierra y su fruto aportando valor en sus procesos para poner en la mesa productos con una calidad excelente. Finalmente, también nos acompaña en esta primera mesa la asociación A3E. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, de empresas de eficiencia energética, constituida para promover precisamente eso, el ahorro y la eficiencia energética. Son más de 100 empresas asociadas, entre ellas consultoras, auditorías, ingenierías, empresas de distribución, empresas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Todas ellas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética y las renovables. A3E tiene como objetivo fundamental promover la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en el tejido empresarial, las instituciones y la sociedad en general, ayudándoles así a mejorar su sostenibilidad. Y además representa y defiende los intereses de los asociados y del sector, promueve el conocimiento técnico y la formación y contribuye a la adecuada estructuración y desarrollo del sector, proporcionando servicios de valor a sus asociados. Bueno, visto el currículum de estas asociaciones, vamos a entrar un poco, voy a introducir el tema para que luego cada uno de los presidentes de las asociaciones nos diga a qué se enfrentan. Y empezaría diciendo que quien niega lo evidente es un necio, ¿vale? Estamos ante un cambio climático sin precedentes.
está dicho y lo sabemos todos. Hay una alteración de las condiciones climáticas que da lugar a una aceleración acumulada de efectos negativos. En relación al calentamiento global, el mayor incremento se ha producido en los últimos 30 años debido fundamentalmente al gasto energético excesivo. Y sin duda, y estoy convencido de lo que voy a decir aquí, lo están pensando todos ustedes, podemos vivir igual consumiendo un 30% o un 40% menos de energía. Si pensamos en el uso de combustibles fósiles, especialmente el petróleo, hay que pensar que están, si es que no lo han sobrepasado ya, cerca de alcanzar su pico de rentabilidad y pronto no será viable su peligrosa y cara extracción. El transporte representa el 40% del consumo energético. El consumo energético en el sector edificación representa hasta un tercio de las emisiones contaminantes del aire y proviene precisamente del pésimo o nulo aislamiento de los edificios, de las malas carpinterías y de edificios poco eficientes, siendo una de las mejores acciones a llevar a cabo en este sector la rehabilitación energética de edificios. La industria, incluyendo al subsector agroindustrial, aporta un 26% del consumo energético y un 21% de las emisiones de CO2, siendo preciso incorporar la mejor tecnología disponible, aplicar sistemas de gestión energética ISO 50001, regular y controlar la actividad productiva para conseguir reducir los consumos y las emisiones contaminantes. Olas de calor extremas que nos han llevado a sequías, faltas de lluvias o al revés, intensificación de las precipitaciones, pensemos las últimas danas y la que nos anuncian esta semana, incendios, pérdida de la masa glacial, alteración de los patrones básicos de la conducta de los animales, floración a destiempo, subida del nivel del mar, ecosistemas modificados, bosques enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consecuencias del cambio climático y del consumo no sostenible de energía. Esta civilización lleva demasiado tiempo queriendo esconderse de un desastre que emana de ella misma y culmina con ella misma. Y lo peor o lo mejor es que sabemos lo que hay que hacer. Hay muchos modelos de producción, construcción y transporte que se saldan con escasa y hasta nula afección contaminante. Se debe potenciar los fijadores instantáneos de carbono, se pueden renaturalizar los pueblos y sobre todo las ciudades. Tenemos que cambiar el comportamiento y hábito del uso y consumo de energía. En definitiva, tenemos que parecernos más a la atmósfera y menos a un alto horno. En este sentido, las empresas y asociadas a EICE, Facil, Vitartis y A3E pueden contribuir a llevar a cabo acciones que implicarán el que nos parezcamos más a la atmósfera, descarbonizando la economía en sus sectores, siendo ejemplos, aportando soluciones y nuevos modelos productivos y constructivos. Por ello, y ya acabo, porque el moderador no tiene que hablar, sino moderar, voy a plantear 3 cuestiones, dejarlas en el aire y luego daremos turno de intervención a cada una de las presidentes de las asociaciones para que ellos nos hablen sobre esas cuestiones dentro de sus sectores. Por lo tanto, los temas a tratar o que yo plantearía en esta mesa, ¿vale? Y luego doy turno de palabra, serían las siguientes. Considera una oportunidad para las empresas del sector al que representa el cambio de una economía que ha basado su desarrollo y crecimiento en actividades que generan grandes cantidades de emisiones de CO2 hacia una nueva economía descarbonizada o neutra en emisiones. Otra segunda cuestión, por lo tanto estamos pensando, es una oportunidad para el sector. ¿La descarbonización a las empresas del sector que representa le supondrá un cambio en la forma de producir u ofrecer un servicio? ¿Considera que los costes de producción se verán incrementados? ¿Cree que el consumidor final demandará un producto fabricado o un servicio prestado más contaminante? ¿Lo está demandando ya? ¿El consumidor está dispuesto a pagar más? ¿La descarbonización puede llegar a implicar una repercusión más baja de costes productivos para cada empresa del sector? Y por último, y no menos importante, ¿cuál es el mayor desafío al que se enfrenta el sector en el proceso de descarbonización
¿Qué le pediría, por supuesto, a las administraciones públicas para que esa descarbonización en el sector que representa sea una realidad? Y una vez conocidos los elementos críticos de cada sector, ¿es posible desarrollar acciones conjuntas en los puntos de intersección de estos? Bueno, cuestiones muy largas, tenéis muy poco tiempo y os voy a moderar, ¿vale? Creo que nos daría para mucho más que 10 minutos cada uno de los intervinientes, pero bueno, lo hemos pactado y va a intervenir primero Ricardo Fructuoso como presidente de AICE, luego a mi derecha le intervendrá Félix Cano, presidente de FACIL, a continuación Pedro Ruiz de Vitartis y finalmente Ginés Ángel García, presidente de A3E. Muchas gracias y tienes la palabra, Ricardo, con esas 3 cuestiones que he planteado y que nos puedes ilustrar dentro de tu sector. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Roberto. La verdad que has expuesto perfectamente lo que es cada uno de nuestros sectores, que junto con la imagen que ha dejado Ernesto, pues representa perfectamente el de AICE, lo que es toda la parte de hábitat. Y bueno, no sé si hay que contestar todo seguido o una por una, pero porque son muchas preguntas. También quiero aprovechar y destacar, ¿no?, la unión de estos grandes sectores que implican, bueno, pues una actividad importante económica en Castilla y León, y que nos hayamos unido nuestros esfuerzos para organizar esta jornada, pues es de agradecer y de felicitar además a los equipos que han estado ahí organizándolo, que no hemos sido nosotros, pero que les felicito por todo y por todo este acogimiento. Y bueno, entrando en la pregunta tan larga, tantas preguntas, bueno, lo primero, por supuesto, que representa una gran oportunidad, ¿no?, la descarbonización para el sector del hábitat, además de representar grandes retos. De hecho, como se ha visto en la anterior ponencia, bueno, el sector de la edificación pues tiene un objetivo de neutralidad climática a 2050, el cual pues nos lleva a que es muy ambicioso, y el que conseguirlo pues hay que actuar sobre la edificación, sobre el parque de edificación, y llegar a esa neutralidad climática. En sí eso ya es un gran reto, al mismo tiempo que una oportunidad, y además, como se ve, pues la edificación pues representa, o nuestros edificios representan el 30% de la energía consumida en España, un tercio, como se decía antes, y en torno, tiene una repercusión en torno al 25% de los gases de efecto invernadero. Como veis, bueno, pues estos grandes retos en sí nos llevan a las oportunidades, que yo concentraría en tres puntos principalmente. Por un lado, podemos considerar que todo lo que sea la optimización en los procesos del sector del hábitat pues nos pueden llevar a una reducción importante de coste y de reducción de los imprevistos, los riesgos, y como cumbre el poder llegar a una construcción industrializada pues sería perfecto, ¿no?, para poder impactar de una manera más ambiciosa en ese reto ambiental. Y como segundo punto tenemos pues que se tienen que realizar fuertes inversiones verdes de gran impacto, como se han estado haciendo hasta ahora, por ejemplo en la fotovoltaica, y como hemos visto en gráficas donde la generación ha sido muy potente, pues hemos llegado actualmente estamos en fotovoltaica, por ejemplo, por encima de los 22.000 megavatios ya generados, o 30.000 en la eólica, y en autoconsumo pues así se incrementa la instalación año a año, estando en 800 megavatios en autoconsumo en 2019 y llegando actualmente a estar ya por encima o cerrando el 22 en más de 5.200 megavatios. Esto realmente son impactos importantes que ahora tienen que seguir su camino, seguramente con la descarbonización en la parte térmica, utilizando biometano, utilizando hidrógeno, con el almacenamiento para poder regular toda esta parte digamos de discontinuidad que existe en la renovable, en la generación, y esos almacenamientos que ahora ya se están imponiendo, por ejemplo, pues el BESS en batería, o el último que hemos visto, que van a sustituir a los vascos pues levantando piedras, pero
como decíamos, pero que también es importante, ¿no? Y que vemos que está ahí, ¿no? Ese sería un punto, segundo punto. Y el tercer punto, pues, que se centra más, además, en nuestro sector, el sector del hábitat, que sería aumentar la demanda en la mejora de la eficiencia energética del parque de edificado y de la edificación, y a su vez también crear una nueva demanda vinculada, pues, a lo que es la descarbonización y a la sostenibilidad, ¿no? Aquí es donde quiero profundizar, porque es donde realmente está nuestra gran oportunidad, donde viene, por un lado, por la rehabilitación energética en la edificación, donde, bueno, pues se ha avanzado de una forma significativa. Realmente las empresas del sector están construyendo ofertas muy ambiciosas, donde integran perfectamente todos los aspectos, como se decía antes, no solo energéticos, sino en los materiales, en los aislamientos, en procesos, en ampliar, no solo ofertas en el sector o en el ámbito de la vivienda, sino también edificios terciarios e industriales, que son ofertas más particulares de cada uno de esos sectores o microsectores. Y sobre todo también tenemos un reto importante en aumentar el ritmo de la rehabilitación. Actualmente estamos en torno a 30.000 viviendas al año, unidades que se están rehabilitando, el cual no es suficiente si atendemos a la estrategia a largo plazo de la rehabilitación en eficiencia energética en la edificación en España, que nos marca el llegar a 300.000 unidades al año entre el 2030 y el 2050. Esto lleva a tener que incrementar muchísimo el ritmo actual que tenemos en la rehabilitación. Digamos que de aquí al 2030 había que tener un multiplicador de 5 para poder llegar, ¿no? Entonces ese es un gran reto, pero que no solo se consigue con la tecnología, ¿no?, ni con normativas, sino que también nos lleva a aspectos muy importantes que son los que la frenan, ¿no?, que es el poder aumentar esa demanda. Está condicionado a veces a la complejidad que tienen los edificios, sobre todo de comunidades, ¿no?, donde generar ese o llegar a esa comunicación que se entienda realmente qué es la rehabilitación y sus beneficios, o poder gobernar esos procesos que son extensos, largos, complejos, porque estamos hablando de comunidades de diferentes individuos y donde ahí hay que profundizar sobre todo esos modelos de gobernanza para poder conseguirlo. Y el otro aspecto importante, otra meta importante para alcanzar en la rehabilitación, digamos que sería en la implicación tanto de las administraciones como de las entidades financieras, en crear también nuevos modelos de financiación para poder alcanzar ese gran volumen, ¿no?, de 300.000 unidades al año. Ahí digamos que aunque ahora mismo la rehabilitación tiene ayudas e incluso están apoyadas por los fondos Next Generation, es cierto que todo esto irá reduciéndose a lo largo del tiempo y tendremos que ir pensando en cómo realmente generar otros modelos más ambiciosos. Es cierto que se prevé que haya alguna continuidad con el plan de Objetivo 55 y dotar a un fondo social climático para poder acompañar a esa reducción de los fondos de los Next Generation, pero por otro lado entendemos, y donde tendría que estar el reto, es construir ese modelo público-privado donde financie con los ahorros pues las intervenciones que realmente se pueden desarrollar en la rehabilitación, y que ahí es donde creemos que perfectamente se va a poder conseguir y por donde tenemos que profundizar, que ya lo están haciendo pues otros países de nuestro entorno y que también lo están empujando también normativas, ¿no?, y normativas como la que comentaban antes, pues la nueva normativa que se prevé en eficiencia energética en la edificación europea, la nueva normativa europea, que profundizará en este tema. Y bueno, segundo punto, también dentro de estas grandes oportunidades está la nueva construcción, donde tenemos que llegar a poder, que ya se están haciendo edificios de consumo casi nulo, y atender más a todo el ciclo del carbono, ¿no?, a todo el ciclo de vida de la edificación. Ahí digamos que hemos avanzado muchísimo en todos estos tiempos en todo lo que es normativa y tecnología, en lo que es la eficiencia energética, en lo que es el carbono operativo de estas edificaciones, pero no se ha avanzado tanto en el carbono embebido, en todo lo que sería
la parte de carbono que afecta tanto al proceso de construcción como a los materiales. Ahí donde tenemos realmente nuestro gran reto, y ahí es donde porque os hagáis una idea, pues más o menos la balanza antes estaba en un 90 carbono operativo, 10% carbono bebido, y ahora estamos en un 20-80, donde es lógico que el foco lo pusiéramos anteriormente en la eficiencia energética y en mejorarla, pero ahora tenemos que poner el foco en ese carbono bebido. Para eso hay 3 metas, que brevemente resumo, que serían: por un lado tenemos que hay que hacer diseños pues más orientados a la parte bioclimática, donde tengamos en cuenta también pues esos procesos de la construcción descarbonizados, esos materiales, esa huella de carbono que comentabas antes en los materiales, y bueno, pues eso implica también a fabricantes, por supuesto, y fabricantes tanto de materiales como de equipo. Tenemos que hacer también hincapié a ese ciclo de vida, al análisis de ciclo de vida, que ahora mismo no es obligatorio, pero se prevé que acabe siendo obligatorio, bien por una nueva versión del Código Técnico de Edificación o bien por la nueva normativa, la nueva directiva europea. Y como tercer punto, bueno, pues prestar atención principalmente, bueno, pues a la parte del diseño, no solo el diseño de los materiales, sino también del origen de esos materiales, de la extracción de esos materiales, de los materiales utilizados, de la energía utilizada para esa transformación, y como decía también al principio, se aplica más a los fabricantes tanto de materiales como de equipos, ¿no? Y bueno, realmente da para más, ¿no? El reto, digamos, porque eran muchas preguntas, no sé que contesta a todas. El segundo bloque, que hablabas de varias preguntas, yo te diría que sí a todo, eso va a ser sí, excepto, realmente dices, ¿y el consumidor está dispuesto a pagar más? Bueno, el consumidor primero tiene que percibir el valor. Si no percibe el valor, es difícil que pueda pagar más, aunque la conciencia ambiental está aumentando fuertemente. Y si me voy a cómo el sector del hábitat puede reducir esos costes, ¿no? en este proceso, ¿no? Y centrándome realmente a lo mejor lo que podría ser nuestro tercer reto, esto parte de que los procesos aquí, igual que anteriormente he hablado de los 2 retos de la rehabilitación y de la nueva edificación, aquí nos teníamos que centrar en la descarbonización de las propias empresas, como comentaba antes. Descarbonización en los productos y descarbonización en los procesos que engloban a todo el sector. Entonces, bueno, ahí realmente, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que poder llegar, en nuestro caso, pues a utilizar, y sobre todo en esta parte, pues tenemos que llegar a utilizar tanto materiales cercanos, materiales más endógenos, tenemos que llegar a utilizar o tener en cuenta toda esa parte de cadena circular. En cuanto a materiales endógenos, aquí en Castilla y León contamos con el Plan Sectorial del Hábitat, que hace hincapié y muy potente en la madera y que tiene un gran uso en la construcción. Y en cuanto a la recirculación y en cuanto a la parte circular, bueno, pues ahí, centrando ya en otros componentes, ¿no? Como hablaban antes, el hormigón, el acero, el aluminio, plásticos, espumas, bueno, pues ahí no nos queda nada más que transitar a través de la circularidad para conseguir esa reutilización. Y creo que además ahí es importante la normativa, es importante que la normativa avance, porque si no contamos con una normativa que nos proteja de alguna manera en la utilización de proporciones de esos materiales reciclados, es difícil que podamos utilizarlos. Y ahí también, en todo este contexto, bueno, pues sí que está empujando la taxonomía que se comentaba antes europea. Hay subsectores ya como el de hormigón que han creado hojas de ruta donde se les permite utilizar un porcentaje de residuo del acero, y aquí en los que estamos es un punto de los que antes comentabas de en qué podemos trabajar, colaborar o estar, ¿no? Yo creo que es importante para nosotros pues utilizar, y donde nos podemos apoyar en cerrar esos círculos, pues utilizar los residuos de que ya no son válidos para algunas de nuestras cadenas y que pueden ser válidos para cadenas de otros sectores, ¿no? Eso considero que es un punto muy importante.
Y bueno, está claro que lo ideal sería no generar residuos, pero como los hay, a ver si los podemos reutilizar. De hecho, en la industria agroalimentaria se está potenciando mucho el biogás, el biometano. Bueno, es un ejemplo, pero hay mucho más. Y como he dicho antes, en el hormigón. Y también, por cerrar, y lo más importante, la optimización de estos costes realmente vienen, por cerrar el punto, la optimización de estos costes vienen por la mejora de nuestros procesos y la optimización de estos procesos. Y ahí tenemos un hito que mencioné antes muy ligeramente y un reto muy importante para nosotros, que es la industrialización de la construcción. Para nosotros es clave porque ahí tenemos nuestros procesos controlados y es donde podemos realmente optimizarlos. Y ahí es donde podemos reducir costes a medida que vaya incrementando su escalabilidad. Y ahí es donde realmente podemos ser ambiciosos en ese desempeño ambiental. Vale, pues nada, muchas gracias Ricardo, se nos ha pasado 3 minutillos, pero no pasa nada. Pues fíjate, precisamente había notado, creo que me quedo con eso de la construcción industrializada, y porque la ponencia anterior ha sido muy ilustrativa. Tenemos que empezar a pensar en contabilizar todas las emisiones, no solo las que yo produzco, sino las que me producen los clientes y los proveedores. Y creo que precisamente en la construcción lo estabas apuntando, que es bastante importante ir a esa función. Bueno, Félix, tienes la palabra, 10 minutos o 12. Bueno, Tienes la palabra. muy bien, pues vamos a ver, porque esto es muy amplio y a ver cómo lo hacemos en 10 minutos o en 12 minutos. Lo primero que tengo que decir es que la importancia que tiene el sector de automoción, tanto en Castilla y León como en Europa y en el resto del mundo respecto a estos temas, es capital. La realidad es que casi todos, o casi todo el vulgo, cuando piensa en contaminación, está pensando en los vehículos, ¿no? Pero no es la realidad total. Antes decían aquí que los consumos del transporte eran el 40%. Es probable que sea así, pero las emisiones solo son el 28%, porque se ha avanzado muchísimo en la reducción de emisiones. Pero si nos vamos solo a los coches, que luego voy a entrar en ese capítulo, el consumo es el 18% y el 18 del 28 es por debajo del 7. Estamos hablando con otros decimales, podría ser el 5. Y sin embargo, de lo que más se habla es de la contaminación de los vehículos. Y sin embargo también el sector está comprometidísimo con la descarbonización. También se han sembrado dudas de que hay personas, que hay instituciones que no están por la labor de la descarbonización. Pues yo digo que sí estamos por la labor de la descarbonización en el sector y que estamos colaborando activamente desde todas nuestras asociaciones, como pueden ser la de fabricantes de automóviles y camiones, ANFAC, o como puede ser la de los fabricantes de componentes, Cernauto, que aportamos el 75% del valor de un vehículo. Y por tanto los componentes, sobre todo en esta región, son muy importantes. No en vano tenemos empresas multinacionales, tengan la sede social en el territorio o le tengan fuera, pero lo tienen a la vista, pues desde Michelin, Gestamp, Benteler, Iveco, Renault, ahora la gran empresa que se está creando con sede en Madrid, pero con las sedes productivas aquí como es Horsch, que va a ser una gran empresa que va a continuar con motores siempre limpios y que va a suministrar pues no solo a sus factorías, sino también a factorías de otras marcas por todo el mundo. Dicho lo cual, les voy a contar sobre la oportunidad que pregunta en la primera cuestión el ponente. Pues yo considero que efectivamente es una oportunidad. Pero miren, también se ha dicho aquí que China es el país o la región que más contamina, y es verdad, contamina nada más y nada menos que el 30% de lo que se emite en el mundo, que son 40.000 gigatoneladas de CO2, y que lo que echa China a la atmósfera pues es impresionante, el 30% es impresionante, pero no está
dentro de los acuerdos de París y por tanto ellos no se sienten obligados a estar en ellos, como no se sienten otros países como India o Brasil o incluso Estados Unidos. Pero sin embargo, sí que lo que están haciendo es invertir más que nadie en las nuevas tecnologías. Y son los que más avanzados están, por encima incluso de Europa, pues nos llevan 10 años en las nuevas tecnologías de reducción de emisiones. De hecho, en China el 50% de los automóviles eléctricos puros del mundo circulan en China, el 50%. El 75% de las placas que mi compañero y sus colegas y todo el resto del mundo, el 75% de las placas que se ponen en los huertos solares se hacen en China. Y por tanto, China no ha abandonado, aunque siga contaminando, porque también hace centrales de carbón. Un día nos desayunamos con que hacía 2 centrales de carbón al día, cuando aquí las estábamos cerrando e incluso derruyendo, que me parece, dicho sea de paso, pues una aberración, porque están ahí como una historia de lo que ha sido, digamos, la industria y de lo que ha abastecido de energía necesaria a la industria, y por tanto tirarlas, aunque solo sea por una cuestión estratégica. Yo es que tengo cariño por ellas porque tuve la oportunidad de ver de niño una, y me la llevaron y me impresionó de tal manera que digo, ¿cómo se puede tirar esto? Ni por cuestiones históricas, ni siquiera por cuestiones prácticas, porque ante una emergencia de falta de energía, pues se pueden poner en marcha, como las tienen los chinos y como las hacen hoy, pero hacen otras cosas mucho más importantes. Se calcula que los chinos tienen 10% de adelanto sobre lo que es Europa, que es el segundo región más avanzada en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero claro, esto está proporcionando un dislate, y hace 3 o 4 días la presidenta de la Comisión Europea pues dijo que se iba a constituir una comisión para ver qué pasaba con el dumping, si es que es dumping lo que están haciendo los chinos con los coches eléctricos que están entrando en Europa, mucho más baratos que lo que se fabrican aquí, entre 6 y 7.000 euros cada unidad. Y la realidad es que si les construyen sin tener que pagar como aquí derechos de CO2, pues esa es una primera ventaja. Y la segunda ventaja es que están, digamos, que promocionados por los cantones chinos, que les dan entre 6 y 7.000 euros de subvenciones en la fabricación de los coches. Bien, entonces a la Comisión Europea lo que se le ocurre es poner un arancel en aduana y neutralizar estas ventajas que tienen los coches chinos de entrar en Europa. Con lo cual China pone el grito en el cielo y dice que bueno, que también hay constructores europeos, como puede ser, bueno, no quería decir nombres, pero da igual, están en boca de todo el mundo, como puede ser Volkswagen o puede ser Audi, están fabricando coches en China, que luego traen aquí, también para el mercado chino fundamentalmente. Pero es que tenemos chinos aquí, a la puerta de nuestra casa. Horst tiene un 50% de la China Geely. Geely es propietaria de Volvo. Y Volvo va a volver a los coches de combustión limpios porque no tiene bastante solo con los coches eléctricos. De manera que tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. O sea, cuando aquí para, digamos, ayudar a las industrias españolas o europeas, nos inventamos un mercado de bonos de CO2, que al principio eran muy baratos. Yo creo que si esto se pone en el año no sé, 15 o por ahí, cuando se establecen, pues valían 20 euros, ahora pueden valer 100, que también lo he oído yo por ahí, pero los expertos dicen que van a valer 200 o 250.
Entonces, estamos penalizando también a las empresas nuestras de aquí para que puedan exportar de forma más barata. Y para eso, pues lo que hace en los estados es regalar esos bonos para que no parezca, no tengan que construir los vehículos tan caros. Pero eso va en contra de que avancen las industrias de automoción en la descarbonización. Con lo cual estamos ante un dilema muy importante en estos momentos que hay que resolver, y que le hay que resolver pues estando de acuerdo entre todas las partes. Recuerden que en los años 60, yo como ya soy de mayor, de cuando bajaba el río solo por una orilla, pues me acuerdo de que todas las peleas entre Estados Unidos y Rusia entonces eran por dominar el espacio, y todo era ir a la Luna y a ver quién iba el primero y tal. Pues ahora China, todo su objetivo es la creación de energía barata para desarrollar la industria y para que sea también una fuente de negocio. Con lo cual no podemos estar fuera del alcance del acuerdo entre todas las potencias, porque Estados Unidos también se está autoprotegiendo y va a obligar a que el 40% en el año 25 pues, de los componentes sean de origen de Estados Unidos, y en el año 29 que sea el 100%. Y está primando también a los vehículos baratos con 6 o 7.000 euros para que puedan competir en el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta industria, que sí que tiene que descarbonizar, que lo tiene más complicado en lo que es la movilidad que en lo que es la fabricación de los vehículos, porque en la fabricación de los vehículos, que también se ha mencionado aquí, usted digitaliza, usted hace robotizaciones, hace mejoras, etcétera, y lo gana en productividad y lo va a ganar en competitividad, y por tanto, eso sí, pues va a tener un rendimiento. Pero las obligaciones de las administraciones de crear infraestructuras, como por ejemplo postes para poder recargar eléctricamente, pues lo tienen que hacer, y tienen que escucharnos a los fabricantes tanto de vehículos como de componentes, y tenemos que llegar a acuerdo con las administraciones en Europa para que eso se desarrolle, porque miren, se calcula que hacen falta 2 millones de postes para recargar normalmente. 2 minutos, no. Claro que... Y sin embargo, pues a lo mejor solo hay 250.000 postes en Europa. A España le correspondería el 10%, porque tiene el 10% de la población europea, pues nos corresponderían 200.000. No hay ni 25.000 todavía instalados. Claro, si no acompasamos el incremento de los coches, digamos, no contaminantes a las infraestructuras, pues mal pan estamos haciendo. Por tanto, reclamamos a las administraciones que hagan eso, que ayuden a la descarbonización de las fábricas. Ya sabemos que tenemos los PERTES ahí, procedentes de Europa, y además lo digo con agrado de que hace unos días hemos tenido aquí unas asignaciones para al menos 2 proyectos, y que se espera que sean más, sobre todo del área de baterías. Y nada más, yo podría contar muchas más cosas, pero como no tengo tiempo, pues lo dejo así, no sin decir que nosotros tenemos que volver a ser lo que éramos, la segunda potencia de Europa, y Europa tendría que ser la segunda del mundo, la que los coches tengan más valor como han tenido siempre, y que aunque sean de combustión con con fuels o e-fuels que ya no contaminan, pues yo estoy en la captura del CO2, que a lo mejor se critica también, pero aunque sea caro, de momento puede ser una alternativa para que los coches de combustión, que son los que mejor te llevan para grandes distancias,
pues puedan caminar sin contaminar. Muchas gracias, Félix. Bueno, así en resumen me quedo con una cosa importante. En realidad es una oportunidad para el sector también, aunque hay una amenaza que todos sabemos y que la ha puesto de manifiesto Félix, el mercado chino, ¿no? Y me quedaría con esto que has dicho al final también, dos cosas. Una de ellas, si queremos desarrollar el vehículo eléctrico, necesitamos una infraestructura potente que no tenemos, es evidente, y ahí no solamente las administraciones tienen que aportar, sino que también todas las empresas, y se está en ello. Y desde luego, pues bueno, posiblemente también explorar de momento esos nuevos motores o ese desarrollo de motores que puedan ser mucho más innovadores, menos contaminantes y que puedan llegar a utilizar combustibles menos contaminantes como sería el e-fuel. Bueno, te toca, Pedro. Pues nada, ilústranos un poco cómo veis vosotros desde vuestro sector todo el tema de la descarbonización. Muchas gracias, buenos días a todos. Reitero el agradecimiento también a que contéis con Vitartis en la jornada de hoy. Reitero el agradecimiento también por el esfuerzo de los equipos y por poner en marcha la jornada de hoy. Y creo que es el mejor ejemplo, como decía Ernesto, que aprovecho para felicitarle, ya me pareció maravillosa la exposición, para iluminarnos un poco, en poner en contexto todo. La única manera de salir de esto es que todos vayamos a la par. No puede ser solo un sector, no puede ser otro, tenemos que ser, y creo que el mejor ejemplo lo estamos dando hoy, en el que nos unimos los sectores más estratégicos de Castilla y León para unir fuerzas, ¿no? Y que representa, y gracias también, Roberto, por la exposición que has hecho, definiendo los sectores en los que nos encontramos, y como decías de Vitartis, pues bueno, la innovación y la cultura colaborativa son parte de nuestro ADN, y creo que hoy es la forma de ponerlo encima de la mesa, ¿no? Por una parte, si me permitís, quería poner encima de la mesa la parte del sector esencial. Tenemos todos muy cercanos todavía lo que ha sido la pandemia para todos, y la parte del sector esencial reconocido para el sector de la agroalimentación, ¿no? O la alimentación. Si miramos los números, yo creo que el sector agroalimentario no es especialmente uno de los sectores que más aportes haga, ¿no? de gases de efecto invernadero. Es cierto que tendríamos que unir, como decías antes, la agricultura y la ganadería, que suman un 12% aproximadamente, y si me permitís unimos ese sector primario, porque desde Vitartis no entendemos hablar del sector si no es uniendo toda la cadena de valor, ¿no? Al final creo que todos juntos somos capaces de ir mucho más rápido, de ir mucho más adelante con todo, y a veces nos empeñamos, entre otras cosas, porque los que nos dedicamos a la industria agroalimentaria en muchos casos estamos en el sector primario también, con lo cual es imposible separarlo. Y por supuesto hablabas de industria, y una parte de esa industria es la agroalimentaria, en la que tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Si tenemos en cuenta solo la agricultura y la ganadería, representan un 12%, de ese 12% el 67% aproximadamente lo representa la ganadería, y esa parte de la ganadería, 2/3 lo representa la fermentación entérica, es decir, derivado de la alimentación animal, ¿no? Especialmente del ganado vacuno. Yo trataría de separar un poco también las emisiones que tienen que ver de procesos puramente naturales a procesos que no son puramente naturales. No por evitar la responsabilidad, sino porque creo que hay que entenderlo en un equilibrio, que creo que es la palabra que mejor podría explicar la sostenibilidad hoy en día, ¿no? en todas las áreas. Nosotros hablamos siempre desde Vitartis en la sostenibilidad de la quíntuple cuenta de resultados, económica, social, ambiental, las personas y el gobierno ético, y entendemos que es la única manera, ¿no? de entenderlo. Por lo tanto, la primera pregunta de si es una oportunidad, lo decía en el canutazo Enrique, el presidente, no es una oportunidad, sino es una obligación, ¿no? Y si queremos, la palabra obligación puede llevar otras connotaciones negativas, diría que es un compromiso ineludible de todos los sectores, pero especialmente el sector agroalimentario, que vivimos de ello especialmente, ¿no? No hablamos solamente de CO2, no hablamos solamente de metano derivado del tema animal, sino que me alegro mucho de que lo haya puesto en escena también Ernesto, el tema del agua, ¿no? Primero es el cambio climático, la desertización que estamos sufriendo. Tú decías, Roberto, en la exposición que has hecho también maravillosa al principio, venimos de un año de sequía pura y dura, y nos encontramos ahora con inundaciones, ¿no? derivadas, y los que nos dedicamos al mundo del vino lo estamos sufriendo ahora mismo, nos está dificultando bastante las vendimias, ¿no? Yo diría que en todo esto tenemos que tener en cuenta, evidentemente, no solo las emisiones directas, como ha dicho también Ernesto, sino todo lo que supone indirectamente en nuestra actividad, ¿no? Y ahí el transporte y la distribución
juegan un papel fundamental que tenemos que ser capaces de derivarlo. No podemos mirar para otro lado, es parte de nuestra actividad también y por lo tanto tampoco podemos escurrir el bulto en este sentido, ¿no? Uniendo las preguntas, y después de la primera pregunta que nos hacías, la segunda, el cambio en la forma de producir, evidentemente, venimos sufriendo en el sector agroalimentario un cambio en la forma de producir importantísimo, enfocándonos a un proceso de producción ecológico o bio, como lo queramos llamar, primero modificando prácticas de cultivo, adaptándonos a la situación que tenemos derivadas del cambio climático, la quema de desechos, que empieza a ser también un enfoque importantísimo, los fertilizantes, derivándolos a los fertilizantes bio y a otras cuestiones, el estiércol, los pastos, ¿no? Y el compostaje, decía antes Ricardo, en muchos casos que en la parte del desperdicio, en muchos de nuestros casos lo estamos derivando al compostaje después para integrarlo y poder aplicarlo también en el día a día de nuestra actividad. Y por supuesto los combustibles, ¿no? Que no puede ser de otra manera, derivándonos de la energía, que es fundamental en el desarrollo de nuestra actividad. Hay un aumento de costes, es inevitable, y siempre discutimos de esto, ¿no? De si el cliente está dispuesto a pagar o no está dispuesto a pagar más por el producto, y comparto totalmente lo que ha dicho Ricardo. Discutimos muchas veces, ¿está dispuesto a pagar o no? Y yo digo muchas veces, es que el cliente no tiene por qué estar dispuesto a pagar solamente porque el producto sea ecológico. Está dispuesto a pagar si el producto es ecológico porque es mejor. Entonces seamos capaces de ponerlo en valor y no seamos capaces de entrar en temas de greenwashing, de si somos capaces de vender más porque somos ecológicos o no, sino si realmente esto nos lleva a hacer un mundo mejor y a hacer productos mejores también en este sentido, ¿no? Hay una parte importantísima, como decía Félix, que para nosotros es muy importante y demás, que es la regulación o la legislación, que es muy diferente en nuestros países. Primero en muchos países de la Unión Europea, después dentro de la Unión Europea, derivado también con países africanos o con China o con Estados Unidos, lo cual hace que no compitamos en las mismas condiciones. Y esto nos dificulta terriblemente nuestra actividad, ¿no? Sobre todo en el área de la competitividad, como decías, que es una de las tres áreas que derivamos de los tres pilares que definimos en Vitartis, la competitividad, la sostenibilidad y la responsabilidad, ¿no? Que creo que vienen al caso perfectamente para la jornada de hoy. Creo que no solamente el cliente está dispuesto a pagar más, sino que los que vienen detrás y se están sumando al consumo están mucho más dispuestos a pagar por estos productos que nosotros, las nuevas generaciones, las X, las Y, las Z, que yo me voy perdiendo, pero la generación millennial, con una... quizás con una concienciación mucho mayor que lo que hemos tenido en las generaciones anteriores, en que esto ha de ser así y ha de ser así por realidad, no por una cuestión de marketing, ¿no? Y centrándome para intentar cumplir los 10 minutos, hay una parte de desafíos muy importante que marcamos. El primer desafío englobado 5 áreas que definimos como los grandes desafíos que tenemos por delante y después 10 líneas de acción concretas que tratamos de definir desde Vitartis en lo que teníamos trabajar en el presente, ya estamos trabajando desde hace tiempo, y en el futuro, ¿no? El primero es el cambio climático, evidentemente, la reducción de emisiones, no solamente el aumento de temperatura que estamos sufriendo, sino las situaciones extremas. Venimos de hablar, como decía, de sequías profundas y nos encontramos con inundaciones profundas, el caso de Libia, lo que estamos viviendo en todo esto, ¿no? Y luego los nuevos escenarios, todo se está transformando. Orientaciones norte, buscando otros tipos de cultivo, otras latitudes donde la producción está mucho más adaptada a lo que tenemos hoy en día. Tenemos el problema del agua, de la desertización, creo que es un problema tan grande o mayor como del que estamos hablando, incluso, permitidme no separarlo, sino que es parte del mismo problema del que estamos hablando. El agua, la necesidad y la gestión del agua que estamos haciendo. La energía, en cuanto a eficiencia energética y renovables, evidentemente no podemos mirar hacia otro lado y es importantísimo para nosotros. El reciclaje y la reducción de residuos, no solamente tratar de ser más eficientes y más sostenibles en los productos que estamos utilizando, en los envases, sino en el reciclado también de estos. Y por supuesto la reducción de residuos, que supone un 6% del total de las emisiones. Y esto lo hacemos cada uno en nuestra casa, no solamente en las industrias, no solamente tal, sino cada uno en nuestra casa, esa concienciación. Me gusta mucho decir, a veces está por aquí parte del equipo responsable también, no solo de Vitartis, sino de Alma Carraovejas, que hacemos grandes proyectos en muchas ocasiones pensando en la sostenibilidad y después tenemos la luz encendida de la bodega hasta las 12 de la mañana, ¿no? Está perfecto que hagamos grandes proyectos, pero hay una parte de concienciación y de pequeños detalles del día a día que quizás conseguiríamos mucho más que en todo esto, ¿no? Y por último, el gran desafío, la legislación común de la que estamos hablando, en la que juguemos todos con unas reglas similares, porque si no, pues derivado de ese, o salimos todos juntos de esto, o si no, no saldremos. Para mí también a nivel macro es lo mismo, o salimos todos juntos de esto, o si China
u otros países se quedan fuera o Estados Unidos quiere jugar otra liga, pues entonces es imposible, ¿no? Derivado de estos 5 desafíos o de estas 5 áreas, tenemos 10 líneas de acción. La primera, el abastecimiento sostenible de materias primas con reducción de huella de carbono. No tenemos tan lejos todo el tema de cereal derivado de la guerra de Ucrania o de otras cuestiones, y vemos también la brecha social y económica que estamos abriendo entre diferentes países. Ojalá que no haya problema de abastecimiento, pero hemos sufrido en algunos casos este problema y no quedamos exentos de que pueda pasar en el futuro. El diseño de alimentos con reducida huella ambiental también. No hablamos solamente de la huella de carbono, sino además de la huella hídrica o de la huella del agua. Y además hay una cosa importante, hablamos mucho de la huella de carbono, pero la huella de carbono es un dato. Lo importante no es tener huella de carbono, sino ser capaz de reducirla, ¿no? Porque al final la huella de carbono no compara nada con nada, ¿no? En muchos casos, que es lo que estamos pidiendo también. Voy a dejar el tercer punto para el final, porque es un poco conflictivo, pero quería entrar en él. El cuarto es los ecodiseños de envases y embalajes, es decir, también esa parte de packaging, de cómo los materiales indirectamente, no solamente del producto final que ataca en este caso. El reciclado de esos mismos envases, y entramos aquí ya en temas delicados como el plástico y la ley del plástico y cómo lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo en estos últimos tiempos. El ahorro y el uso de la eficiencia de la energía, que Ginés seguro que lo va a explicar mucho mejor. Las energías renovables, por otro lado, no solamente la eficiencia y el ahorro de la energía. El octavo sería la valorización energética in situ de residuos y autoconsumo, es decir, cómo reaprovechamos los subproductos que se generan de nuestra propia actividad y los volvemos a poner en valor, o el metano, por ejemplo, que en muchos casos, ¿no? El biometano que está tratando de extraer o de aplicar de nuevo en ese concepto de economía circular importantísimo. El transporte y la logística sostenible, que quizás es uno de los grandísimos retos que tenemos por delante, y el décimo, la reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, de nuevo el tema de reducir ese desperdicio. El tercer punto que había dejado para el final y que entro de puntillas es esos productos análogos de origen animal. Y aquí entro a tocar un tema importante, es decir, la carne que no es carne y todas estas cuestiones, sin entrar en un tema sin la intención de generar polémica. Cuidado con los lobbies también económicos, ¿no? Y hacia dónde nos pueden llevar, porque esto es importante. Hemos tenido un ministerio o un ministro de consumo que ha tirado por tierra una parte muy importante de uno de los sectores estratégicos que tenemos en nuestro país. Entonces, cuidado con esta parte de lobbies, intereses económicos, ideologías y demás. Por eso hablaba antes de equilibrio, ¿no? Creo que la palabra más importante en la sostenibilidad es el equilibrio y que seamos capaces de conseguirlo. Hay una parte importante que hemos tocado, y voy terminando, perdona Roberto, que es frente al kilómetro cero, que ahora hablamos todo de esto, bueno, el concepto de globalización, ¿no? Hablamos de un mundo cada vez más conectado, un mundo o un mercado global, y sin embargo hablamos de kilómetro cero, con lo cual entramos en pequeñas discusiones o en pequeñas cuestiones que pueden estar enfrentadas, ¿no? Entonces yo creo que la globalización, el mercado sigue siendo mundial, tenemos más oportunidades que nunca, evidentemente transporte, si entramos en esa competencia mundial, la generación de emisiones es mayor. Cómo somos capaces de poner en valor lo autóctono, lo local, pero en un mercado globalizado. La importancia de las certificaciones, que también lo hemos tocado, ¿no? Ahora hay gente que me dice, pero ¿y por qué os certificáis en todo esto? Yo creo que es importante certificarse, por si no caemos en el discurso vacío, y hay que demostrar con datos y con números. El 2050 lo tenemos ahí para ser netos. Nosotros ya estamos hablando en muchos casos de tratar de ser positivos para el 2050, no solamente de ser netos, no solamente de neutralizar el carbono, sino tratar de ser positivos y de compensar de alguna manera en todo esto. Y termino con la parte de administraciones. Primero, y lo decía esta mañana el consejero, quizás un menor carácter limitante y una actitud persecutoria. Vengo del mundo de la psicología, creo que ganamos mucho más con el refuerzo positivo que con el castigo, ¿no? Entonces, menor prohibición y más búsqueda de soluciones. Venimos de un Green Deal, venimos del plástico y demás, donde se plantean muchas veces cortes drásticos, profundos, sin alternativas en el mercado, con lo cual trabajemos primero en esto y después en buscar soluciones o buscarlas conjuntamente, más cerca de la realidad y menos de la teoría, y a veces muy alejados de la realidad del mercado. El equilibrio, cuidado, como decía, con esos lobbies de interés, los retos y desafíos realistas que podemos tener delante, una visión de corto para los temas de urgencia, pero una visión de largo plazo también para no caer en algunos temas que puedan ser y que podamos minorar. Más recompensa y menos castigo, como decía. Ha hablado también Ernesto de la financiación verde, de la fiscalidad. Decía el consejero esta mañana, bueno, es que quien no lo haga va a tener problemas fiscales. Yo diría al revés, ¿por qué no hemos empezado a tener beneficios fiscales para quien ha empezado a hacerlo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Vivimos en el mundo rural y tratamos de defenderlo, entonces ¿por qué no también beneficiar esto? Y ya termino, la legislación y la burocratización
con el tema de los alimentos y la energía especialmente, porque aquí nos encontramos en una tesitura de no jugar con las mismas reglas, ya lo he dicho en otras ocasiones brevemente, y bueno, algunas cosas más, pero creo que de tiempo voy ajustado, así que disculpadme. Pues muchas gracias, nos quedamos con alguna cosa, la verdad. Yo me quedaría, además has dicho una cosa y como anécdota ahora la cuento así rápidamente, porque no tengo que ocupar yo el tiempo, pero sí me quedaría que Vitartis, desde luego las empresas, estéis por la innovación en los modos de producción y nuevos productos, en llevar a cabo el compostaje, la reutilización, el reciclado, el eliminar residuos, cambiar los combustibles también, ir hacia algo mejor y sobre todo que se enseña a vuestra, creo también, de ese sector, hacer un producto mejor. Y ahí entro en eso que decías, el alimento que no es alimento, y como anécdota me ha llegado un tuit que ya no sé si es verdad o no, porque ahora con inteligencia artificial no se sabe, cómo unos chinos fabricaban huevos que no eran huevos. No sé si alguien en esta sala lo ha visto, pero he visto cómo se fabricaba un huevo sin que hubiera una gallina por el medio, ¿vale? Un producto gelatinoso de color blanco y otro producto de color amarillo que se inyectaba, se juntaba y ¡zas! Ahí teníamos un huevo, no sé si es verdad o es mentira, pero es bastante curioso con eso que comentas, y solo también como detalle también, creo que efectivamente las generaciones que vienen por detrás y algunos de los que estamos aquí empezamos a dar bastante importancia, igual que lo damos a los vehículos o a la edificación, y elegimos ya no solo en función de si el baño es bonito, si el coche es de color amarillo y tiene las llantas de aleación ligera, en alimentación también llegamos y vemos la diferencia de precio, y ya no es tan determinante el comprar un producto por esa diferencia de precio cuando ves realmente que ese producto desde el punto de vista de alimento es mucho mejor que un alimento que contiene muchos aditivos, que tiene un montón de cosas. Y lanzo una idea que no sé si existe, igual lo sabes, pero igual que se está poniendo en marcha la etiqueta alimentaria, quizás a lo mejor también había que empezar a pensar en los alimentos en una etiqueta de trazabilidad o de emisiones para ver, bueno, pues este producto realmente desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental es mucho mejor. Existe, se está haciendo y me alegro de que lo saques porque creo que es importantísimo. No toca el tema de la etiqueta alimentaria porque ya entraríamos en una discusión mayor. Yo soy únicamente lo único, es alarmante la cantidad, las rondas millonarias que hay detrás de productos como los huevos sin huevo, la leche sin leche. Yo creo que tenemos que tener todo en contexto y para mí es alarmante el interés económico que suscita detrás de todo esto, pero que no lo discuto, creo que es bueno que haya innovación, pero en el equilibrio. Perdona, Ginés, que te quito. Bueno, último interviniente, Ginés Ángel García, tienes la palabra y... Tiene la ventaja, ya está todo dicho, entonces nos podemos ir. No. Y tiene la desventaja, estoy deseando tomar un café, así que seré breve. Primero, daros las gracias por la acogida, es mi primera vez en Valladolid, aunque soy un gran embajador de vuestros vinos, muy de la monasterio también murciana. Y nada, detrás de eso lo que hacemos es, básicamente, desde la parte de demanda de energía, descarbonizar. Lo comentaba Ernesto, que me ha gustado mucho tu intervención. De nada vale que alicatemos todo el país con paneles solares si luego desperdiciamos la energía. Yo creo que es necesario tener también una conciencia de cómo gastamos la energía. Yo recuerdo con un cliente, después de hacer la instalación solar, me decía, digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? Digo, no, es que hemos empezado la casa por el tejado, literalmente. El primer paso era ver cómo consumes la energía, entrar, reducir consumos, ¿no? Ver cómo compras la energía, tu energía es verde, ¿no? Y empezar a plantear otras cosas que no directamente lo que ha sido la inversión de moda durante estos últimos años, porque es una grandísima inversión, no nos engañemos, que es el autoconsumo industrial, ¿no? Hace poco leí un estudio que decía que ya el 30% de las empresas españolas habían invertido en autoconsumo y que el 90% estaba dispuesto a hacerlo. O sea, queda todavía margen, pero hay muchísimo andado, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso y el siguiente gran reto y la siguiente oportunidad? Haciendo respuesta a la primera pregunta que presenta el sector en todos vosotros, ¿no? Porque no nos engañemos que al final las empresas que nos dedicamos a la sostenibilidad somos empresas de servicios que dependemos de que haya una industria
tractoras y que haya gente que de verdad consuma energía, ¿no? Nosotros estamos para ayudar. Y el siguiente gran reto sin duda va a ser gestionar esa energía renovable que estamos produciendo, almacenarla. Hemos visto los vascos subiendo piedras y tecnologías que entran. También no nos olvidemos de las tradicionales, el litio y otras tecnologías que cada vez también están reduciendo los costes y cada vez está siendo más interesante invertir en ellas, ¿no? Y luego la parte más, para mí, complicada, que es la descarbonización de los consumos térmicos en la industria. Eso sí es un gran reto y me viene perfecto para responder a la segunda pregunta de si un consumidor está dispuesto a pagar más por un producto ecológico. Esta misma pregunta me llamó la atención, me la hicieron en una mesa redonda en el año 2004, yo en aquel momento estaba estudiando ingeniería, y me acuerdo que cogí una botella de agua, una persona que estaba en la mesa y dice, ¿estáis dispuestos a pagar €1 más por esta botella si os digo que es ecológica? Bueno, nosotros que no éramos estudiantes no teníamos dinero ni para la botella barata, pero yo creo que en general en aquel momento nadie estaba dispuesto a pagar más por algo que fuera ecológico, no había esa conciencia. La misma pregunta hoy, como bien ha dicho Pedro, hay una generación, los millennials, los Z, que están muy concienciados con el medio ambiente, pero no nos engañamos, muchas veces los que estamos concienciados de verdad, nos juntamos con gente como nosotros y en parte vivimos en una isla que pensamos que todos compramos ropa Eco-Alf, zapatos Veja y todos viajamos en eléctrico, ¿no? Pero la realidad es que mi primo Pepe de Cartagena, al cual le ha subido la hipoteca en torno a un 20%, el cual la inflación hace que sea un 10% más caro comprar, cuando vaya a comprar una botella va a comprarla más barata, porque le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Entonces aquí el gran reto del sector es hacer lo mismo con menos, ¿no? De ahí a que coja gran peso efectivamente la eficiencia energética, o sea, reducir nuestro consumo energético, generación de energía barata, que hemos visto, la generación más barata que existe hoy en día es la solar fotovoltaica, no nos engañemos, y en definitiva hacer una gestión eficiente de todo ese mix energético, ¿no? Yo creo que así seremos capaces de que esa botella que al final va a comprar mi primo pues sea más barata, al menos desde el punto de vista energético, que si no hacemos todas esas medidas, ¿no? Más si me viendo la dependencia energética que tiene Europa de otras potencias mundiales, ¿no? Y ya ante la última pregunta, ¿qué pueden hacer las administraciones con esto, ¿no? Mira, para que haya una gran revolución a nivel tecnológico tienen que pasar tres cosas. La primera, que haya una viabilidad técnica, y a mí como ingeniero me encanta ver nuevas soluciones y ver que efectivamente técnicamente se pueden hacer cosas. La segunda es que haya una viabilidad económica. Mi primo no está dispuesto a pagar más, tenemos que ver de qué forma esa tecnología abaratamos costes y hacemos que sea rentable. Y la tercera, tiene que haber voluntad política. Voluntad política al final es leyes que faciliten el trabajo y dinero, no nos engañemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? Pues tiene que influir en aquellas tecnologías que no están maduras para promover la investigación y abaratar, romper esa curva de aprendizaje y abaratar los costes. Y luego, de cara a los consumidores de energía, oye, también facilitar con ayudas que se implanten todas estas medidas. Y aquí me gusta contar una historia. Yo llevo 4 años, un poco menos, viajando en coche eléctrico, hago 50.000 kilómetros al año. Y os puedo asegurar que mi financiero, que era escéptico, el renting de un eléctrico es más caro. Ahora ya la flota poco a poco lo va haciendo eléctrica, ¿no? Y cuando el Pepito Grillo de mi empresa me dice, oye, los próximos renting los vamos a sacar eléctricos, digo, oye, es que ya la viabilidad económica en parte la tenemos. Viabilidad ecológica, pongo como ejemplo el coche eléctrico, se puede aplicar a muchas más tecnologías que nos daría para todo el día. La viabilidad técnica, yo soy sincero, he sufrido también lo mío con un coche eléctrico, haciendo tantos kilómetros al año. Lo más grave fue cuando me lo encontré descargado en el aeropuerto después de venir de vacaciones.
saqué el alargador que tenía en el coche, enchufé por ahí en una salida de emergencia que había, porque más vale pedir perdón que pedir permiso. Y lo cargué un poquito y luego lo cargué, ¿no? Y fue divertido, era agosto, 40 grados, con mis crías llorando y mi mujer al lado. Con el aire acondicionado apagado porque no llegamos al punto de carga, os podéis imaginar, ¿no? Yo creo que ahí es donde tiene que la tecnología avanzar un pelín, está casi, y muchas tecnologías están como casi maduras, y donde tiene que entrar la administración es en hacer inversiones para facilitar esas tecnologías. Hablamos de los puntos de recarga y efectivamente, si queremos llegar a ese compromiso de que en 2030 no se fabriquen coches eléctricos en Europa, o hacemos una inversión importante en toda la infraestructura de recarga, o no vamos a llegar, ¿no? Entonces, en resumen, ¿dónde tiene que entrar la administración? Es romper esa barrera de esa viabilidad técnica y esa viabilidad económica. Ahí tiene que entrar la política si queremos llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Muy bien, yo creo que nos quedamos con algunos tips que nos has dado, como bueno, pues algo en relación con concienciar sobre el buen uso y la utilización de la energía, que sería una de las cosas importantes, la gestión y el almacenamiento de esa energía, intentar fabricar a menos coste, instalar a menos coste, pues para conseguir eso que nos hacía ese resumen final sobre la viabilidad técnico-económica. Y bueno, pues en relación también a la voluntad política, y bueno, yo estoy en una administración pública, pues voy a hacer aquí un poco de... Es verdad que existe y está ahora mismo, también diría, y como responsable de subvenciones en Castilla y León, que hay muchísimo dinero y si me pregunta alguien, y lo voy a decir aquí en público, si los fondos Next Generation han conseguido reactivar la economía, diré que sí. Otra cosa es que el dinero no ha llegado todavía al usuario final. ¿Por qué la ha reactivado? Bueno, pues en Castilla y León, porque tenemos 22.000 solicitudes de autoconsumo que suman casi 600 megavatios de potencia, y esos son unas inversiones de casi 500 millones de euros, y si lo trasladamos a España es una barbaridad. La infraestructura eléctrica, están agotados todos los fondos para montar puntos de recarga, bien particulares y privados. Los fondos para vehículos también están agotados, pero es verdad, y ahí lo hago mío, aunque es muy difícil en el punto en el que yo me encuentro, la burocracia es total y absoluta, y estoy inmerso todos los días de mi trabajo en ella, y alguien, y lo digo aquí en alto, a veces lo pienso, llevo mucho tiempo trabajando en subvenciones y las quitaría. O sea, realmente creo que las subvenciones a fondo perdido no funcionan. Hay otros modelos y hay otras fórmulas, se ha planteado aquí, beneficios fiscales, ahora mismo sistemas CAE de ahorro energético y venta y subasta, cualquier otro método que no sea una subvención, porque la subvención necesita una trazabilidad tan grande de ese fondo público que es casi imposible que en los tiempos que nos dice la legislación le llegue realmente al usuario final, ¿vale? Bueno, no hablo mucho más, creo que andamos bastante bien de tiempo y abrimos un turno de preguntas porque, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, me dicen que no la organización, así que también os digo otra cosa ya para finalizar, el reloj ahora con tanta tecnología a mí me ha dicho, ya llevas mucho tiempo sentado, levántate, o sea que vamos a tomar un café, que es lo mejor, ¿vale? Muchas gracias a todos.